final de las ponencias, luego nos queda todavía la visita a las obras. Y cerramos este octavo Monográficos Jacobus con precisamente nuestro director del grupo de investigación y también pues, el que tuvo la idea, ¿no?, de poner en marcha estos cursos. Vuelvo a aprovechar que lo tengo aquí ahora para agradecerle que siempre nos coordine y nos deja a las investigadoras más jóvenes coordinar los monográficos. Por supuesto, tampoco necesita ninguna presentación, Juan Manuel Monterroso Montero, quien nos va a hablar hoy, bueno, con una conferencia, no sé exactamente de lo que vas a hablar, Juan, pero la conferencia se titula Dar posada al peregrino, tradición y contexto iconográfico. Muchas gracias. ¿Por qué se ha cortada? Sí, te voy a poner la pantalla. Ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por aguantar hasta última hora del último día para estar en esta charla. Igualmente que hicieron todos mis compañeros cuando me precedieron, darle las gracias en primer lugar a Ana y a Clara por la dirección del curso, por haber llevado el ritmo del curso no solo estos 2 días, sino hasta aquí y cuando empezó perfectamente. Y es, por supuesto, darle también las gracias al Museo de Peregrinaciones y a Esperanza por la confianza de habernos dejado entrar en vuestra casa y poder estar compartiendo pues estos 2 días que creo que todos tenemos la impresión de que han sido muy productivos, muy interesantes y que seguramente nos inviten a repetir de cara a un futuro. El título, tal como decía Ana, a lo mejor no dice mucho. Dar posada al peregrino, tradición y contexto iconográfico, hace referencia básicamente, como es lógico, a una obra del museo. Una obra que no está expuesta, está en reserva. Hubo la oportunidad de verla hace 2 años en la exposición de Edades del Hombre. Fue el momento en el que yo tuve oportunidad de conocerla y es una adquisición, en este caso por vía ministerial, como comentaremos ahora mismo, dentro de un momento. Me gustaría hacer una reflexión previa al pie de la obra, porque que una obra entre en un museo, y ayer se hablaba de autenticidad, lo comentaba la profesora Begoña Fernández Rodríguez, es muy importante porque el hecho de entrar en un museo y no en otro hace que las obras cambien de sentido. No que la obra cambie en sí misma, porque no va a cambiar. Lo insinuaba también Carmen López Calderón cuando comentaba que si en vez de un Santiago estuviera un San José, la obra no estaría en Peregrinaciones. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Pero eso es sumamente interesante porque al final nos permite dar lecturas complementarias de la misma obra y nos permite entenderlas desde diferentes puntos de vista. Y esto es justamente un poco lo que ocurre también con esta obra que vamos a ver ahora, que se titula, lleva la inscripción de hospedaje al peregrino. Es una obra de la cual podemos dar muy pocos datos más allá de lo que aparece en el proceso de compra, que es a través de una subasta. Cuenta con el inventario, con el número 1957, bueno, está en la reserva de la sala número 7, sección 14 de Bellas Artes, lleva el título de Dar posada ao peregrino, con lo cual entra dentro de ese espíritu que vamos a ver de la hospitalidad en el Camino de Santiago, encaja perfectamente dentro de lo que sería la idea temática del museo. Es un óleo sobre lienzo, es bastante grande, las medidas que figuran aquí de 137 por 117 son las medidas con marco, disminuye ligeramente sin el marco. Tenemos la ventaja de que, aunque incompleta, tiene una inscripción que es perfectamente legible y está en castellano. Y como ven, la fecha de ingreso fue
prácticamente hace 10 años, el 14 del 6 del 2016. No podemos dar una datación fija, el museo la establece durante toda la Edad Moderna, muy probablemente esté dentro del periodo del siglo XVII, quizás en ese segundo tercio del siglo XVII, pero podría ser una obra perfectamente de finales del XVII, porque al final es una copia de un grabado. Lo que tiene Internet de ventaja es que nos permite rastrear justamente esto. Este es el rastro que ha dejado la pieza en Internet, la huella digital, en este caso, de que ha estado en subasta. En este caso aparece dentro del catálogo de Artenet, y lo único que han hecho, nos ponen las medidas, nos dan las características, pero nos han ocultado, nos han escamoteado el precio de salida, el precio estimado, y por supuesto también el precio final de adquisición, que en este caso a nosotros tampoco es algo que nos suponga o sea de especial interés. Lo primero que tendríamos que hacer es entender la obra, o por lo menos explicarla y comprenderla, porque la idea general está muy clara, es la idea de la hospitalidad al peregrino en todo su sentido. Pero si la empezamos a descomponer o si la empezamos a analizar por partes, nos damos cuenta de que hay cosas que a lo mejor no son tan normales como cabría esperar. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que es una obra que parte de un espacio preexistente. Es decir, las figuras, sobre todo el grupo de figuras del primer término, que son los protagonistas, funcionan al margen de la construcción del espacio que existe detrás. Realmente, si quitáramos las figuras, el espacio seguiría existiendo porque lo configura directamente la arquitectura. La solución de esa casa que aparece justamente aquí a la izquierda, en perspectiva, haciendo pareja con esta otra que marca un pequeño esconce, una pequeña esquina, y justamente ese cierre tan teatral que aparece justo al fondo. Iremos profundizando en ellas e incluso nos permite dejar un punto de fuga que no está en el centro del cuadro para que la obra pueda progresar o pueda seguir hacia el fondo, aunque veremos que ahí debería haber algo. La obra nos deja cosas un poco confusas que después veremos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con esta pared que aparece aquí? Que realmente no es una pared, es una puerta que queda ligeramente mal definida. Pero sí que nos podría interesar ver quiénes están actuando, qué protagonistas hay dentro de este relato donde todos son anónimos menos uno, y en donde realmente lo que se nos está contando es una idea, la de la hospitalidad, la de dar hospedaje, en este caso, al peregrino. El primer grupo que tenemos son 3 peregrinos, realmente hay 4, ahora veremos a la cuarta. Son 3 peregrinos que lo que hacen es agradecer la recepción de esa peregrinación y de ese hospedaje. Hay uno que se queda ligeramente al margen, sentado, mostrando un poco esa idea de cansancio, queda retirado, y los otros 2 que muestran perfectamente su gratitud a través del gesto de sus manos. En la obra es sumamente importante todo el lenguaje corporal que se desarrolla, porque es lo que realmente va a explicar, de algún modo, esta idea de la hospitalidad. Cuando los separamos y los aislamos unos de otros, eso se pone de evidencia de una forma muy clara. Que se trata de peregrinos a Santiago, no cabe duda. Si nos fijamos en el sombrero de ala ancha que muestra este personaje, nos encontramos con que lleva los bordones. Nos faltaría la venera, pero después veremos que la venera también estaba. Lleva el bordón, lleva la esclavina, llevan también, como lo pueden ver aquí, la escarcela, es decir, llevan todos los elementos. Por llevar, si se fijan, llevan hasta 2 sombreros en vez de uno. Nos encontramos con una especie de gorro frigio, una pieza que llevaría sobre la cabeza, y el sombrero propiamente dicho, al cual volveremos después. Este sería el primer grupo. Esta parte de la obra se completa con esta otra figura,
que nos vuelve a llevar a la referencia de otro peregrino, de una peregrina. Lleva la calabaza, que no sería el otro elemento. Pensemos que cada uno de los elementos de un peregrino tiene un significado simbólico. El bordón significa la fe, la calabaza está asociada con la idea de la confianza en esa fe, la escarcela habla de la pobreza del peregrino, y su gesto nos vuelve a inducir justamente a esa idea de hospitalidad. Aquí tenemos exactamente la carcela. Con ello tendremos, diríamos, los 4 peregrinos que acaban de llegar. La idea de hospitalidad queda perfectamente reflejada en la figura de este hombre que abre los brazos para acoger a los peregrinos de un grupo y de otro, y que se echa directamente hacia adelante. Tendríamos el grupo cerrado. Queda una figura aquí al fondo que vamos a considerar como parte de esa actriz o de estos actores, ya que es un personaje que lleva un haz de leña, pensando justamente en todas esas componentes que tiene la hospitalidad. Acoger al peregrino, darle de comer, darle de beber, darle de dormir, atenderlo en general. Claro, en esta secuencia o en este planteamiento de imágenes nos encontramos con una figura que de pronto queda un poco extraña dentro del conjunto. Primero, porque no participa en la acción, es ajeno totalmente a ella, está en un segundo plano. En segundo lugar, se dirige a nosotros, nos está mirando a nosotros, no está mirando nada de lo que está pasando a su alrededor. Es casi como un testigo mudo de aquello que ocurre. Y claro, el parecido evidentemente que lo identifica es la presencia del nimbo, del halo, y su rostro, y es Jesús. Es el que está siendo testigo de la acción de la hospitalidad. Esto es fundamental, porque claro, si quisiéramos ilustrar la hospitalidad de peregrinos, Jesús no pintaría nada. Es decir, no debería estar en la escena, no es necesario. Pensemos en todas las representaciones que hay del mundo medieval, donde la hospitalidad se representa y no necesitamos a la figura de Jesucristo. Por lo tanto, la obra tiene que estar contándonos, evidentemente, algo más, o procede de otro contexto totalmente diferente. Después, tiene algo que siempre que se ven ya nos indica que detrás va a haber una estampa. Se trata de una narración secuencial, pero independiente. Es decir, se presentan varias acciones para representar la misma idea, pero no necesariamente tienen que tener conexión entre ellas. Cada una de ellas funciona de un modo independiente. Si nos aproximamos justamente a este ángulo, podemos ver a un matrimonio o una pareja que se asoma a una baranda de su casa con unos escalones, y que lo que le está haciendo es unas indicaciones justamente a unos peregrinos. Pensemos que la hospitalidad no solo es dar alojamiento, dar comida, sino que también es dar indicaciones, y indicaciones buenas. Pensemos que desde el mundo medieval, y a eso llegaremos al final, la idea de la peregrinación, del peregrino y el camino, no deja la idea de una asimilación entre el cristiano y la vida o el mundo. El camino es esas turbulencias por las que pasa el buen cristiano a medida que va avanzando a lo largo de su vida. En el otro lado vemos justamente otra escena. En contraluz percibimos de nuevo la figura de un peregrino y la acogida dentro del ambiente familiar, es decir, dar hospedería, dar cobijo, dar comida. Y lo más importante, quizás lo más interesante, que queda prácticamente hacia el fondo, que sería esta otra imagen, y es esa acogida dentro de una iglesia. Toda la cultura hospitalaria del camino se apoya, por un lado, en las instituciones hospitalarias de carácter real, pero también, y esta es la pieza fundamental, en las instituciones de carácter hospitalario de la Iglesia, especialmente en los monasterios, que muchas veces podían provocar el propio cambio dentro de lo que sería el camino. Evidentemente, a medida que vamos progresando hacia el fondo, la imagen va perdiendo definición, pasamos
de una pincelada muy apretada, muy condensada, con colores muy bien definidos, a una ejecución mucho más suelta, mucho más libre, con un difuminado casi simplemente con un esbozado. Bien, con esto tendríamos claramente planteado qué personajes o qué está ocurriendo aquí, pero no tenemos todavía claro de qué obra o de qué se trata. En la parte inferior aparece la inscripción, aquí pueden verla brevemente, la podemos ver aquí, una O, una S, una P, intuimos una D, aparece una D, una A, y después sí se ve bastante claro los peregrinos, ¿vale? Es decir, el texto en castellano lo podemos virar y vemos que se lee un poquito mejor, y ya que ponga hospedaje, hospitalidad de los peregrinos o a los peregrinos, al final la idea queda clara. Bien, evidentemente esto motiva que la obra se adquiera por el museo y que encaje perfectamente dentro del sentido temático que tiene el museo. Ahora bien, la obra tiene un contexto iconográfico muchísimo más complejo, que nos va a permitir hacer un recorrido por una parte visual para terminar en un recorrido textual a dos niveles. Por un lado a nivel bíblico y finalmente por un lado o por otro lado a un nivel jacobeo, para que vean que realmente la compra era totalmente oportuna y acertada. La obra procede justamente de este grabado. Este es un grabado que se titula Hospe erant et collegis me, de 1595, es realizado por Adrián Colaer a partir, justamente en este caso, de una obra de Martín de Vos. Está impreso por Gerard de Jode, por lo tanto nos movemos en los talleres y en las imprentas de Amberes, y no es una obra aislada. Pertenece a una serie, en este caso la serie de las 7 obras de las misericordias. Simplemente para que nos situemos, no nos vamos a parar ahora en ello, no es el objeto. Piensen que las misericordias aparecen y se toman directamente de los textos bíblicos, lo veremos después, concretamente de un texto del Evangelio de San Mateo, del juicio final. Esto es muy significativo, pero a lo largo de la Biblia se va repitiendo de forma difusa en algún momento alguna de las obras de las misericordias. A lo largo del tiempo llegó a haber hasta 20 obras de misericordia. Hoy en día, desde Santo Tomás de Aquino, están estatuidas en 14. Volvemos a ese número mágico del 7, porque hay 7 que son espirituales y 7 obras de misericordia que son corporales. Dar hospedaje es justamente, o dar alojamiento, es justamente una de esas 7 obras de misericordia de carácter corporal. Pues bien, lo que nos propone, lo que se nos presenta, por lo tanto, es una obra excopiada de un grabado, o que toma un grabado como inspiración y que aparece de forma aislada. Hay otro dato que es importante, y además, como ha ido surgiendo a lo largo de las sesiones de estos días, deberíamos contar. Si se fijan o hacen memoria, Carmen nos hablaba de una estampa que aparece en 1685. Leopoldo nos ponía estampas que se estaban produciendo en 1585, 1584, 1587. Es decir, todo gira en torno a unas fechas concretas. No es casualidad. Trento efectivamente ocurre en 1563, pero no olvidemos, Trento es un proceso legislativo, como cualquier concilio. Por lo tanto, necesita un proceso de codificación. El proceso de codificación se da prácticamente en el último cuarto del siglo XVI, y eso es lo que nos explica el proceso de desarrollo. El triunfo de Trento es ya cuando la codificación visual, especialmente, e ideológica, Molano era uno de los ejemplos básicos, el otro es Paleotti, justamente ya tenemos las imágenes. A partir de ahí, a partir del siglo XVII, ya cuando entra el barroco, justamente Trento entra con toda su fuerza, pero ya con un código perfectamente definido, un código que se había establecido en el siglo anterior. Eso justifica efectivamente su vida. Y aquí podemos encontrar justamente
la explicación. Nos encontramos a la figura de Jesús exactamente colocado en la misma posición. Podemos ver rápidamente, para que observemos que el código es exactamente el mismo, el resto de los grabados. En este caso sería dar de comer al hambriento. Volvemos a tener la figura de Jesús. Tenemos ese tipo de arquitectura a medio camino entre el manierismo, la arquitectura nórdica y la estructura del paisaje que estábamos comentando, el desarrollo de esas escenas en profundidad. Volvemos a tener en la otra obra, que es auxiliar a los que están en las cárceles, que vuelve a aparecer con la misma idea, ahora sí en un interior. Tenemos la de atender y cuidar a los enfermos. Volvemos a encontrar la figura de Jesús, es decir, pensemos en el contexto en lo que lo estábamos diciendo. Las obras de las misericordias salen de un texto de las palabras del juicio final de Jesús. En el juicio final se nos va a examinar y a pesar en función a las obras buenas, a los conocimientos buenos, como decía Carmen, y a las malas obras. Por lo tanto, Jesús tiene que ser testigo de esas buenas obras. Pensemos que esto además está dentro de un periodo de reafirmación contra la Reforma. La Reforma, si íbamos a los calvinistas, hablaba de la predestinación. Por lo tanto, hicieras lo que hicieras, tu destino ya estaba marcado de antemano. Y si ibas al mundo luterano, lógicamente había la justificación solo por la fe. En el mundo católico eso no se produce así. En el mundo católico es necesaria la obra para que puedas alcanzar justamente la salvación. Esto explica que a la altura de 1585 tengan un desarrollo tan importante. Vestir al que está desnudo, de nuevo, justamente, o dar de beber, justamente, al sediento. Por lo tanto, ya tenemos el contexto donde se está produciendo o realizando esta obra. Esas serán 6. Nos quedaría una séptima obra de misericordia, que es dar sepultura a los muertos. Esto no aparece en las palabras del juicio final de Jesús en el Evangelio de San Mateo. De hecho, si nos fijamos, el texto es muy claro. Tobías plus timens Deus quam rege procede del capítulo del libro de Tobías, del capítulo 2, aunque tiene una referencia anterior en el capítulo 1, y es la séptima obra de misericordia que se incorpora a mayores dentro de este proceso de codificación que, como digo, se da a lo largo de toda la Edad Media. Hay cosas, sin embargo, que son diferentes. Simplemente para observarlas, esta figura del peregrino sedente que aparece en el grabado se ha convertido en una figura, primero, sin barba, mucho más juvenil, con el mismo tipo de toque, pero aquí el artista se ha permitido alguna que otra libertad. Nos encontramos con que son peregrinos a Santiago. Queda claro en el sombrero que poníamos antes, en donde no aparece la venera con los bordones, pero sí la vemos en el grabado, no era necesario ponerla. Desaparecen personajes absolutamente secundarios. En el grabado, dentro de este sentido anecdótico de escena cotidiana, que aparece, una de las ventanas se abre y al fondo aparece un pequeño muchacho observando, ¿no?, con un poco de indiscreción qué está pasando en la casa de enfrente. La ventana tiene la misma estructura, pero ha desaparecido la figura de ese muchacho. Y si se acuerdan, en ese hospital, en esa iglesia que se veía al fondo, que dejaba una fuga de un paisaje, deberían aparecer estos dos personajes que no aparecen en el conjunto. Es decir, hay pequeñas modificaciones, pero la sustancia fundamental del texto y de la obra queda perfectamente reflejada. Lo más interesante para nosotros podría ser otra cosa, comprobar si los peregrinos son una constante dentro de las obras de misericordia. Porque, claro, podría tratarse simplemente de una actualización, pero no es así.
No hay que irse muy lejos, aquí estamos a principios del 16, en 1504. Es muy importante porque cambia la mentalidad radicalmente, aunque estemos dentro del mismo siglo con relación a 1585. Es el maestro de Almark y nos encontramos que en la iglesia de San Lorenzo de Almark nos presenta esta predela con las 7 obras de la misericordia. Aquí no aparece Jesús presidiendo, vigilando cada una de las obras, pero observemos que en la central, en la séptima, en la de Tobías, aparece desde el cielo como Cristo juez, presidiendo y observando cuál va a ser el resultado. Si vamos a los detalles, nos damos en cuenta que aparecen peregrinos. Aquí tenemos a uno de ellos y aparecen también, mucho más claros, peregrinos aquí. Estamos en dar de beber al sediento y dar hospedaje al que lo necesita. Por lo tanto, la continuidad o la presencia del peregrino es algo significativo. Es más, en este otro altar, en este caso de Amberes, de un maestro anónimo de 1490, 1500, nos encontramos de nuevo justamente con la idea de dar de beber al sediento y efectivamente de nuevo volvemos a encontrar la figura del peregrino presente. Aquí están las obras corporales y las obras espirituales. Pero esto todavía se puede prolongar un poco más. Un año después de 1585, en 1586, Giulio Roschio escribe Iconos Operum Misericordia, que son las imágenes de las obras de misericordia. Un texto amplísimo, de nuevo ilustrado. En el caso anterior eran imágenes, pero ahora es imágenes y texto. Y si nos vamos justamente a la de dar hospitalidad al peregrino, nos encontramos justamente con esta escena en la parte inferior, esta que ven aquí. La escena no hace referencia a ningún texto evangélico. Lo que nos presenta es a un burgués ricamente ataviado que está recibiendo a 3 peregrinos. Lo interesante es el texto que aparece abajo: hospitalitate noliti obliscit per ac enim, quidam angelis hospido recepis. Hace una referencia a Hebreos 13. En Hebreos 13 se dice: no os olvidéis de dar hospitalidad al peregrino, porque algunos, sin saberlo, han alojado a ángeles, que a su vez hace referencia al Génesis y a los 3 ángeles que recibe Abraham. Por lo tanto, las obras de misericordias están perfectamente insertas dentro de esa tradición cristiana y el peregrino se ha convertido justamente en el icono, en la imagen de una de esas obras de peregrinación. Pero podemos llevarlo también por delante y aquí abriríamos otro camino diferente, pero igualmente interesante. Esta es una imagen que seguramente conozcan, está fechada en torno a 1650-1655, es una obra de Bartolomé Esteban Murillo y representa a San Agustín lavando los pies de Cristo, convertido, transmutado en peregrino. En el fondo lo tendríamos que interpretar como una versión de un Alter Christus. Es el mismo equivalente al Alter Christus de San Francisco, cuando es llevado a hombros, cuando lleva, como San Cristóbal, a hombros a Cristo. Pero aquí la peculiaridad es el hecho de que Cristo aparece representado como peregrino. La interpretación la podemos hacer desde un punto de vista de hospitalidad, pero deberíamos tener en cuenta que hay otro tema de encuadre por detrás muy importante, que es el de la humildad. El lavatorio es el símbolo de la humildad en la Santa Cena de Jesús con sus discípulos. Él se somete y se rebaja a lavar los pies de los que son sus discípulos. Agustín, sin conocer la identidad de Jesús, hace exactamente lo mismo con un peregrino. Lo interesante de esto es, de nuevo, que nos encontramos, y ahora con un proceso de codificación ligeramente posterior, con que esto viene de nuevo de una serie de grabados. Es la Vita et Miracula de San Agustín, realizada en 1624, en este caso por Sielte Adams Bolswert, que es uno de los grandes difusores, de los grandes grabadores de
de este momento. Y volvemos a ver la misma escena. Murillo era un especialista en trabajar con grabado. También era un gran creador, por eso el grabado no es exactamente igual, lo adapta, pero la base fundamental la tiene ahí. La obra de Bolsberg, por ejemplo, va a ser fundamental para todas las vidas de San Agustín que aparecen en conventos agustinos en Hispanoamérica, especialmente, por ejemplo, la serie de Quito, que es sumamente conocida. Pero de este ambiente sale esta otra imagen. Es la imagen de la Universidad de Viterbo, realmente es el convento de San Agustín de Viterbo. La obra está hecha entre 1670 y 1682 por Angelo Pucciati, y lo interesante que nos representa es exactamente lo mismo. Nos representa una escena que podemos interpretar que tiene como referencia la vida de San Agustín, pero al mismo tiempo nos la mezcla con la idea de las obras de la misericordia, dándole cobijo, en este caso, a un montón de peregrinos. Y esto nos está llevando directamente a esa idea de hospitalidad que existía a lo largo del camino. Por lo tanto, tenemos todo un repertorio, todo un universo de imágenes donde nuestra obra se puede conectar. Podemos cerrarlo muy rápidamente. Decía que hay una tradición bíblica en la que se apoya esta imagen. Fijémonos cómo aparece. En Mateos 10 se nos dice: curen enfermos, resuciten muertes, purifiquen leprosos, expulsen demonios, gratis lo recibieron, denlo gratis. ¿Vale? Al mismo tiempo se sigue diciendo, en este caso en Lucas 19, al forastero que reside junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo. Fijémonos, cada texto es una referencia a una obra de misericordia, pueden ser variadas. Da tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo. En este caso nos vuelve a referir a Tobías 4. Y por ejemplo, en este caso en Hebreos 13, habíamos mencionado antes, y en Romanos 12, se dice: no os olvidéis de la hospitalidad, gracias a ella hospedaron a algunos, sin saberlo, a ángeles. Esta es la referencia que estábamos diciendo antes. Y la base de toda esta historia es justamente esta frase de Mateo 25, que dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Esas son las 6 obras de misericordia. En el libro de Tobías, en el capítulo 1, se dice la última: daba mi pan a los hambrientos y ropas a los que estaban desnudos, y si alguno de mi raza moría y su cuerpo era arrojado fuera de las murallas de Nímide, yo iba y lo enterraba, dar sepultura a los muertos. La idea de la hospitalidad, por lo tanto, como obra de misericordia, aparece basada en la Biblia. Pero aquí entra lo bueno o lo interesante de la conexión. Si nos vamos a la tradición jacobea, no hay que ir muy rápido, muy lejos. Si nosotros cogemos el Liber Sancti Jacobo, el Liber Peregrinationis de Aymeric Picot, concretamente en una cita de la Guía del Peregrino de Bravo Lozano, dice lo siguiente: todo el mundo debe recibir todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues todo el que lo reciba y hospede con esmero tendrá como huésped no solo a Santiago, sino también al mismo Señor. Según sus palabras en el Evangelio: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hubo antaño muchos que incurrieron en la ira de Dios por haberse negado a acoger a los pobres y a los peregrinos de Santiago, por lo que se debe saber que los peregrinos de Santiago, pobres o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y a una acogida respetuosa. Es más, podríamos terminar justamente como harían los peregrinos que bajan cara al hospital de Roncesvalles, a la altura del siglo II, diciendo: Domus venerabilis, domus gloriosa, domus admirabilis, domus fructuosa, Pirineis montibus flores sicus rosat, universis gentimus valdi graciosa. Es decir, una alabanza a la hospitalidad dentro de un camino. La obra, como ven,
engarza dos mundos. El mundo de las obras de misericordia, concretamente la de acogida al viajero, al forastero, y el mundo de la hospitalidad en el Camino de Santiago. Muchísimas gracias.